Había una vez, en un reino no muy lejano, donde los árboles danzan con el viento y las flores cantan con el sol, vivía una princesa llamada Rose. Ella tenía un vestido de color rosado, una corona y el castillo más grande que puedas imaginar. Pero, había algo curioso con la princesa Rose. Ella no sabía reír. Desde pequeña, la princesa lo tenía todo: juguetes, pasteles, unicornios y hasta un columpio. Pero aún así, no se sentía feliz. Decía todo el tiempo: nada me hace reír. Todo es aburrido. Los reyes, sus padres, estaban preocupados. ¿Cómo podía una princesa tan amada no conocer la alegría? Un día, mientras caminaba sola por el jardín real, Rose escuchó un sonido curioso: pío, pío, pío. Entre las flores, vio a un pollito pequeñito, amarillo como el sol y redondito como una bolita. Lo curioso era que daba saltitos mientras cantaba: pío, pío. Vivir es divertido. Oh. Rose lo miró extrañada. ¿Quién eres tú? El pollito se detuvo, la miró con ojos brillantes y dijo: soy Pigo, el pollito de la alegría. Y tú tienes cara de necesitar un poco. Rose frunció el ceño. ¿Alegría? ¿Eso se come? Pigo rió tanto que rodó por el pasto. No. La alegría se siente aquí, dijo tocándose el pecho con su alita. Pigo invitó a Rose a una aventura. Ven, princesa. Te mostraré los secretos de la alegría. Pero no necesitas corona, solo corazón. Así que Rose dejó su corona en el castillo, partió con Pigo al bosque de las cosquillas. En el bosque, las ramas hacían sonidos chistosos cuando caminaban. Ñiqui ñiqui, ñoqui ñoqui. Y los árboles les contaban chistes. ¿Cómo se despiden los tomates? Hasta la pasta. ¿Qué dijo el tomate cuando vio que todos lo miraban? Déjenme en paz, me están poniendo rojo. Rose soltó una sonrisa, pequeñita. Pigo la miró feliz. Eso es un primer paso. Luego, cruzaron un río especial. Este es el río de la gratitud, dijo Pigo. Solo puedes cruzarlo si dices algo por lo que estás agradecida. Rose pensó, y pensó. Estoy agradecida por mi familia. Y por tener a alguien como tú que me hace reír un poquito. El río brilló como un espejo. Formó burbujas para que pudieran cruzar. Habían peces en el río, que decía cosas lindas. Gracias por los abrazos. Gracias por los días de sol. Gracias por los juegos. Rose sintió algo en el corazón. Era como una cosita tibia, suave, como cuando ves un arcoíris después de la lluvia. Pero no todo era fácil. Llegaron a la montaña del mago Tristón, un viejo que no dejaba pasar la alegría. ¿Alegría? Bah. Eso no sirve. Aquí todo debe ser serio y silencioso. Pigo intentó hacerle cosquillas, pero nada funcionaba. Entonces Rose tuvo una idea. Se acercó al mago y le contó un chiste que aprendió de los árboles. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? Nada, nada. Y luego, le hizo cosquillas. El mago Tristón soltó una risa. Era grave, ruidosa y maravillosa. Ja ja ja. ¡Ay, qué buena está esa! Y todos comenzaron a reír juntos. Después de muchos días de aventuras, Rose regresó al castillo. Pero algo había cambiado. Ya no decía que todo era aburrido. Ahora jugaba con todos en el castillo, hacía reír a los guardias, y hasta organizaba tardes de cuentos con los niños del reino. Y por supuesto, nunca se separó de Pigo, su amigo inseparable. La princesa organizó el primer festival real de la risa en el gran salón. Pigo se subió a una mesa, infló el pecho y gritó: ¿listos para reír como reyes? Todos los sirvientes, caballeros y hasta el rey y la reina se reunieron para escucharlo. Y así empezó. ¿Qué le dice un huevo a otro huevo? ¿Qué? Nos rompemos al verte. El salón estalló en carcajadas. Después vino otro. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué? Zumba. Y uno más. ¿Por qué el dragón no puede contar chistes? ¿Por qué? Porque siempre los quema. Desde ese día, el castillo nunca más fue triste. Pigo se convirtió en el bufón oficial del reino de la alegría, y la princesa Rose aprendió que a veces un simple chiste puede encender 1000 sonrisas.
Y así, con una corona brillante y un pollito chistoso a su lado, vivieron felices, entre cuentos y carcajadas. La princesa aprendió que la alegría no está en los juguetes ni en los palacios, sino en los pequeños momentos, en los amigos que nos hacen reír y en estar agradecidos por lo que tenemos. La alegría está en nosotros mismos, adentro de nuestro corazón, porque a veces, un simple pío puede cambiarlo todo. ¿Y tú, ya encontraste tu propia chispa de la alegría? Niños y niñas, la verdadera alegría está en las cosas simples, como una risa, una amistad o dar las gracias. No necesitas tenerlo todo para ser feliz, solo necesitas un corazón abierto. Nos vemos en la próxima aventura Mágicas Infantiles. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.